culmina la edición 2014 de la Expo en el predio ferial de Mariano Roque Alonso. Según los organizadores, esta edición superó las expectativas. En la rueda de negocios se cerraron acuerdos por $220 millones y en cuanto a ganadería se observó una notable mejora genética. Se estima que este año unas 700.000 personas visitaron la expoferia. El cierre está previsto para esta noche con un show de fuegos artificiales. La Municipalidad de Asunción sigue brindando asistencia a las familias damnificadas en los 126 refugios instalados en varias zonas de la capital. Este domingo, el propio intendente Arnaldo Samaniego participó de la entrega de víveres, frazadas y colchones en la zona comprendida entre Paraguarí y el Paraguay Independiente. Rock and Who se llamó el evento que convocó a la plana mayor de los artistas de rock, pop y reggae de nuestro país en la Plaza Uruguaya, con un único objetivo, el de ayudar a las personas que han perdido todo a causa de las inundaciones. La actividad se inició a las 10:30 de la mañana y se extendió hasta las 21 de este sábado. El Papa Francisco pidió paz este domingo para las partes en conflicto en Medio Oriente y Ucrania para evitar que más niños resulten muertos, heridos o que queden huérfanos. Deténganse, por favor, se los pido con el corazón. Es hora de detenerse, dijo el Papa en la Plaza de San Pedro del Vaticano, tras el tradicional rezo del Ángelus de los domingos. De acuerdo al pronóstico emitido por la Dirección de Meteorología, las bajas temperaturas se extenderán solo hasta el lunes de esta semana. Ya a partir del martes, en Asunción y área metropolitana se estiman mínimas de 16 grados y máximas de 26, y para el miércoles una variación de entre 18 y 26 grados. Similar proyección con temperaturas más cálidas a medida que avanza la semana se extiende a todo el país.